Volvemos a empezar. Buenos días a todas y todos. Soy Salva Íñigo, soy docente de ciclos formativos en Florida Campus Alcira y ahí también está mi compañero José Carlos Íñigo, que él también es docente en Florida. Él está más especializado en la rama de deportes, ¿vale? Guía en el medio natural y actividades de tiempo libre, y yo estoy más centrado en la parte de informática, ¿vale? Toda la parte de tecnología en todos los niveles que tenemos, ¿vale? El objetivo de esta charla, un poco, pues bueno, es dar a conocer, en primer lugar, definir un poco qué son los ciclos formativos, a quién van indicados, a quién están dirigidos, y posteriormente nos centraremos un poco en la oferta formativa que tenemos nosotros en Alcira, que es, como bien hemos dicho antes, la parte tecnológica, que está englobada en toda la parte de informática y comunicaciones, y la parte deportiva, ¿vale? Con esos dos campos, pues bueno, cubrimos un poco toda la oferta principal, que es lo que más se está demandando en estos últimos años, ¿vale? Entonces, en primer lugar, comentar un poco, pues bueno, definiremos un poco qué son los ciclos, por qué es importante o por qué nosotros consideramos importante que hoy en día estudiar un ciclo formativo pues es una muy buena opción de cara a la inserción laboral. Hablaremos un poco de números a nivel de mercado laboral, a nivel de empleabilidad, hablaremos en general y también hablaremos de nuestros propios datos, veremos las competencias por sector que se pueden llegar a desempeñar en el mercado laboral y después nos centraremos un poco en cómo trabajamos nosotros en las dos ramas que hemos comentado, que es la de informática y la de actividades deportivas, ¿vale? No hace falta que lo diga, pero bueno, si alguien tiene alguna duda en algún momento en concreto, pues me puede parar, me puede preguntar lo que sea, ¿vale? Al final dejaremos también un espacio de tiempo para que podáis preguntar, pero bueno, si en algún momento alguien tiene alguna duda, pues podéis hablar sin miedo, ¿vale? Vale, en primer lugar, ¿qué son los ciclos formativos? ¿Vale? La definición de ciclo formativo actualmente es pues, que es un programa educativo dentro del ámbito de la formación profesional orientado a proporcionar habilidades técnicas y prácticas, ¿vale? Es decir, sobre todo, es digamos el último paso en la formación regalada en la que tenemos antes de ir al mercado laboral. Ahora mismo solamente tenemos o bien la formación profesional o bien el acceso por la universidad al mercado laboral. ¿Qué nos diferencia en la parte de ciclos de otro tipo de formaciones? Pues que la parte de ciclos formativos meramente es práctica, es técnico, ¿vale? Básicamente sí que se tienen conocimientos teóricos y sí que se imparten, pero digamos que es en menor medida. ¿Por qué se hace esto? Porque la idea es que un alumno, una persona que esté estudiando ciclos formativos, es como que se está preparando para ir al mercado laboral en breve, ¿vale? Entonces, la idea es que durante la etapa de formación, pues tú adquieras unas competencias, unas habilidades para que cuando vas al mercado laboral, vas a una empresa, pues desde el minuto uno ya puedas trabajar y puedas desempeñar tu trabajo pues correctamente. O al menos como se espera en la empresa, que sí que es verdad que en los últimos años, sobre todo cuando las personas estudian o no estudian un ciclo formativo, acceden al mundo laboral y han visto mucha parte teórica, pero en la práctica pues están un poco perdidos porque no han practicado, ¿vale? Actualmente existen tres niveles principales, ¿vale? También existe otra parte ahora mismo que son los certificados de profesionalidad, pero bueno, digamos que estarían englobados en estas tres grandes familias, que son la FP básica. Para acceder a la FP básica, pues se puede acceder directamente sin tener la ESO, ¿vale? Normalmente ahí tenemos alumnado que, pues bueno, por diversas circunstancias o no tienen la ESO, no la han cursado o no les funciona bien por la naturaleza de ese tipo de estudios y son más a lo mejor de hacer algo práctico, entonces les va muy bien, es como una manera de reenganche al sistema educativo y la verdad es que funciona muy bien. Después tenemos el grado medio. Para acceder al grado medio, pues la vía es o bien hacer una prueba de acceso o bien, si has cursado la ESO, también puedes entrar directamente. Y después tenemos el grado superior, ¿vale? El grado superior, la manera de acceder es bien
haber cursado un bachiller o bien haber accedido desde un grado medio, ¿vale? Si nos fijamos, pues el número de horas es el mismo en los tres niveles. Dentro de estas horas de duración del ciclo, pues bueno, tenemos un gran número de horas de FCTs, que son la formación en empresa que haría el alumnado durante el curso del ciclo, ¿vale? ¿Cómo se organiza un ciclo formativo? ¿Vale? Actualmente tenemos como tres grandes puntos, que son la distribución de los ciclos, que pues bueno, tenemos los propios ciclos en sí. Los ciclos pertenecen a familias profesionales. Las familias profesionales, pues bueno, es lo que podríamos conocer como ramas profesionales. Pues en este caso que estamos hablando, la informática o la parte de actividades de tiempo libre, o la pesca, o la peluquería, ¿vale? Son los oficios que conocemos, ¿vale? Dentro de los ciclos tenemos los módulos profesionales. Los módulos profesionales son lo que podríamos comentar como las asignaturas que se tienen, ¿vale? Si en una etapa de primaria y secundaria tenemos matemáticas, física, educación física, plástica, ese tipo de módulos, pues ese tipo de asignaturas, aquí se tienen módulos, que son pues las diferentes actividades que se hacen dependiendo del ciclo en el que estemos, y estos módulos después se dividen en competencias, ¿vale? Las competencias es lo que se obtiene directamente del entramado de las empresas para definir un poco qué es lo que tiene que saber el futuro profesional cuando termine el ciclo formativo, ¿vale? Pues conoce la programación, o conoce la formación en actividades de tiempo libre, o conoce la gestión de base de datos, ¿vale? Ese tipo de cosas. Es ya muy concreto en lo que al ciclo formativo se refiere, ¿vale? Desde el año pasado, ¿vale? El año pasado también dimos esta charla. Ha habido un cambio importante en el tema de la FP, ¿vale? De la formación profesional, y es que a partir de este año toda la formación profesional se considera como formación profesional dual. La formación profesional dual lo que nos indica es que la formación se divide coge mucho más peso las prácticas en empresa, ¿vale? Es decir, hasta el momento se cursaba 1 año y medio en el centro, se acumulaba toda la formación, digamos, más teórica, más, digamos, clásica o tradicional, ¿vale? Y después se hacían las prácticas. A partir de este año, pues esto ha cambiado. Ya la idea, lo que se supone que sería lo ideal, es que el alumno vaya a la empresa y vaya al centro, ¿vale? Lo que pasa es que esto al final pues es complicado, sobre todo a la hora de implantarlo, porque las empresas, pues bueno, también es un cambio muy drástico, y unificar esos dos mundos, pues de momento estamos en proceso, pero lo que sí que se está haciendo es que ya desde el primer curso el alumnado va a hacer prácticas en una empresa, ¿vale? Entonces, el primer año adquieren unas competencias que hemos visto aquí, y ya desde el primer año las están poniendo en práctica en la empresa, ¿vale? Esto es bastante importante, porque el alumnado desde el primer año pues ya es capaz de poder probar y poner en práctica lo que está viendo en el centro, en una empresa. Es decir, si en el propio centro ya es capaz de averiguar un poco si lo que está haciendo le gusta o no, pues si lo pones en práctica en la empresa y evidentemente te gusta, pues tener en cuenta que en un año académico, que son unos 7 meses, 8, ya eres capaz de saber si lo que vas a hacer te va a gustar, ¿vale? En otro tipo de formaciones pues tienes mucho recorrido hasta que llegas a poder valorar si realmente lo que has estudiado te gusta o no, ¿vale? Eso es un punto también importante. El tema de la formación profesional, pues bueno, funciona en base a este pequeño diagrama. Tenemos un tutor en empresa, se hacen unas entrevistas, se adecua el puesto según las competencias del alumnado, se crea un horario y se hacen las prácticas, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco más concreto. Vale, ¿por qué? ¿Por qué creemos que estudiar un ciclo formativo es importante a día de hoy? Pues bueno, aquí tenemos un extracto de titulares de noticias de algunos periódicos de aquí, de la zona.
en la que nos indican, pues, en la que se ve un poco cómo está creciendo el sector y cómo está creciendo la demanda de profesionales de manera técnica, ¿vale? Es decir, ya hace bastantes años que se veía que todos los profesionales que entraban o que accedían al mercado laboral pues estaban un poco, que tenían que pasar una fase importante en la que pues, tú acabas de formarte y vas a la empresa y después allí pues, no sabes muy bien qué tienes que hacer, porque al final lo que has visto en la parte académica y lo que ves en la parte de empresa es muy diferente, ¿vale? En un ciclo formativo no. El ciclo formativo al final se forma en base a las necesidades de la empresa, es decir, si en una zona, por ejemplo, en la zona de Alicante, Pego y demás, los ciclos formativos que hay muchos ciclos que están dedicados a la minería, a la obra, ¿vale? A cantera, a todo eso. Entonces, digamos que los ciclos se forman en base a la necesidad profesional que hay en la zona, ¿vale? Al final, un ciclo como el de informática, pues bueno, tiene cabida en todo el mundo, en todos los sitios, porque pues está demandado en todos los sitios. Pero los ciclos que son más particulares, pues están centrados según qué zona. Y pues bueno, aquí podemos ver pues la gran demanda de profesionales que se requieren y pues la verdad que ahora luego veremos que el nivel de inserción pues es bastante bueno. Vale, en cuanto a oferta formativa que tenemos en Florida Campus Alcira, ¿vale? Como hemos hablado, tenemos 3 grandes ramas, la FP básica, el grado medio y el grado superior, y nosotros, pues bueno, tenemos en FP básica tenemos el ciclo de informática y comunicaciones. Lo que vemos un poco ahí es, pues, enseñamos un poco a las actividades básicas de un ordenador, ya un alumno puede salir sabiendo montar un ordenador, sabiendo mantener, pudiendo estar en una empresa de venta, pudiendo estar en una empresa como gestor de aplicaciones ofimáticas. Bueno, la verdad es que es bastante completo. Después tenemos el grado medio con sistemas microinformáticos y redes y guía en el medio natural y tiempo libre. Sistemas microinformáticos y redes es la parte de informática y guía en el medio natural y tiempo libre es la parte deportiva que hemos hablado antes. Y después tenemos en el grado superior, tenemos desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que se puede resumir en programación pura y dura, programación de aplicaciones web, móviles y demás. La doble titulación, que es DAM más aplicaciones web. Para hacer esto, pues, como el primer curso se divide, o sea, comparten el primer curso las 2 titulaciones, con 3 años podrías tener 2 titulaciones. Y después tenemos el grado superior, que es el grado superior de la parte deportiva, enseñamiento y animación sociodeportiva, que ese pues lo tenemos en proceso de aprobación, ¿vale? Vale, lo que comentábamos antes en cuanto a los números. Esto es un extracto de las ofertas publicadas a nivel informático, ¿vale? En España, ¿vale? No hemos filtrado por Valencia, pero bueno, en España, que más o menos es un poco la... Ah, no, perdón, sí que está filtrado en Valencia. ¿Vale? Tenemos, de todas las que tenemos, ¿vale? Tenemos que desarrollador de software, administrador de sistemas, digital project manager, desarrollador web, full stack, ¿vale? Si vemos, aquí tenemos al lado las que se podrían cubrir en base a nuestra oferta formativa, que es el DAM, pues DAM y DAO tienen bastante presencia, y TSMR pues tiene menos presencia, ¿vale? Al final esto es un ciclo medio, la idea un poco pues que si estudias un ciclo medio intentes dar un poco el paso al ciclo superior, sobre todo por esto, porque el nivel de inserción laboral es mucho mayor, ¿vale? Esto básicamente es porque en una empresa de informática o en una empresa de desarrollo software, si tenemos un administrador de sistemas, ¿vale? Y con un administrador de sistemas podemos dar cabida a 50 programadores, ¿vale? Entonces, hoy por hoy la parte de programación está mucho más demandada, pero básicamente es por número de personas, ¿vale? En cuanto a la empleabilidad, ¿vale? Del ciclo de los 2 ciclos, ¿vale? Si os fijáis, tenemos que en menos de 3 meses
¿vale? Los alumnos que hacen las prácticas, que llegan a hacer las prácticas, ¿vale? Normalmente se quedan en la empresa. ¿Por qué? Porque si un alumno que llega ya con unas competencias interesantes a nivel técnico, está haciendo 4 o 5 meses de prácticas en la empresa, pues a la empresa, digamos que esa formación inicial, que al final no le ha costado dinero, pues le va muy bien y prefiere quedarse con ese profesional a tener que coger otro y pues formarlo de nuevo. Entonces, si vemos, va disminuyendo un poco la empleabilidad, pero básicamente es porque normalmente entre los primeros 3 meses, 6 meses, pues el alumno está insertado laboralmente, ¿vale? Después tenemos menos de un año, pero bueno, no es lo normal. Lo normal es que un alumno que está estudiando un ciclo tecnológico, hoy por hoy, ¿vale? La inserción es rápida. Vale, y vamos a hablar ahora un poco del ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que es el ciclo superior de informática, ¿vale? En este ciclo, bueno, tenemos los dos, vamos a hablar un poco más de este, pero básicamente son los dos muy similares. ¿Cómo trabajamos? Pues nos basamos en estos 4 principios, ¿vale? El proyecto innovador. ¿Por qué un proyecto innovador? Pues básicamente porque engancha más al alumnado y porque es lo que nos requieren las empresas. A nivel tecnológico, las empresas nos marcan un poco el devenir de cómo tienen que ser los ciclos, qué herramientas tenemos que utilizar y demás, y esto nos obliga a que continuamente tengamos que estar innovando, ¿vale? Creemos que el aprendizaje, si está basado en proyectos y retos, es mucho más productivo y pues, al alumno pues, le motiva un poco más que si es un poco más clásico. Metodologías activas y dinámicas y, sobre todo, lo que hemos hablado antes, adaptación al mundo laboral, ¿vale? Esto es vital, ¿vale? ¿Por qué es vital en la adaptación al mundo laboral? Esto es un poco las herramientas sobre las que hemos utilizado, sobre las que nos movíamos hasta el año pasado, pero aquí hemos añadido esta pequeña imagen que nos está hablando de la inteligencia artificial. ¿Alguien conoce qué es la inteligencia artificial? La IA, muy bien. ¿Algunas herramientas en concreto? ChatGPT. ChatGPT, ¿qué más? AI, que es la de esta de ChatGPT. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Conocéis alguna más? Dorna, creo que es algo así. Me suena. Dorna, ¿alguna más? Robótica o algo así. ¿Alguna que hayáis utilizado vosotros? ¿Cuál? La aplicación de ChatGPT también. Muy bien. ¿Cómo lo habéis utilizado? Esto me interesa esto. ¿Cómo utilizáis ChatGPT? ¿Para qué lo habéis utilizado? Para todo. Para sacar información, para preguntar, ¿no? Lo que hacíais antes con Google, que le decís, pues, ¿dónde puedo ir a comer mañana? Ahora se lo preguntáis a ChatGPT. Yo lo utilizo dentro de muchas más. Yo lo utilizo también para preguntar sobre cosas más específicas que me dé opinión. Muy bien. Vale, a ver, al final es una herramienta con la que nosotros todavía no estamos familiarizados, pero es una herramienta que ha entrado fuerte en la vida de las personas y sobre todo ha entrado fuerte en el mundo profesional. Dime. ¿Y dónde está eso? ¿ChatGPT? Está en internet. Ahora luego lo miramos. ¿Vale? A donde voy es que ChatGPT es como la herramienta más conocida, es la herramienta sobre la que más publicidad se ha hecho, pero tenemos muchas más herramientas que funcionan sobre inteligencia artificial que nos pueden servir, ¿vale? Tenemos herramientas, por ejemplo, que nos pueden servir para hacer un currículum, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que nosotros tenemos con nuestro alumnado es que damos muchas cosas técnicas y salen con muchas habilidades técnicas, pero no tienen habilidades, digamos, no tienen habilidades blandas, soft skills que se llaman. A lo mejor te hacen un currículum y el currículum lo ves y es muy poco atractivo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al final, si tú vas a una empresa, necesitas pasar un poco el primer nivel, el nivel de la entrevista, ¿vale? Pues tenemos herramientas hoy en día en las que podíamos entrar, nos podrían ayudar a hacer un currículum. Tenemos herramientas, por ejemplo, también para creación de logos, ¿vale? A lo mejor hacer un logo. Dime. Crear páginas web, ¿vale? Cosas que a lo mejor hace un año, fijaros que es solo hace un año, ¿eh?
cosas que a lo mejor hace un año nos parecían impensables, que alguien con pocos conocimientos informáticos pueda hacer eso, o sea, era como imposible, pues hoy en día esto lo que ha hecho es que nos ha acercado bastante el tema de la digitalización, ¿vale? Entonces, pues es una herramienta importante y como es una herramienta importante, pues nosotros ya las estamos metiendo también en nuestra formación, ¿vale? Luego, si nos da tiempo, vemos un par de herramientas. Vale, ¿cómo trabajamos? Pues bueno, tenemos seminarios, hablamos de Big Data, hablamos de metodologías ágiles, hablamos de IA, que es lo que hemos estado diciendo, y no es que hablemos nosotros, al final nosotros hablamos, pero la idea es un poco que vengan profesionales del sector a contarnos pues, las bondades de este tipo de herramientas y sobre todo a que nos enseñen a utilizarlas, ¿vale? La verdad es que es bastante interesante. Participamos en charlas, como hemos comentado antes, vamos a concursos, ¿vale? Esto aquí podemos ver, pues bueno, dos alumnos esto es hace 2 años, de una compañía, Grupo KH, que empezaban a trabajar con el tema del blockchain. ¿Sabéis lo que es el blockchain? ¿Sabéis lo que son las criptomonedas? Sí. Las criptomonedas, sí. Pues la tecnología que está por detrás de las criptomonedas, ¿vale? El Bitcoin, Ethereum, todo eso es el blockchain. Pero eso es una herramienta que se puede utilizar para muchas más cosas, ¿vale? Lo que pasa es que esto es un poco como lo de la IA. Al final conocemos las herramientas que nos venden un poco, que tienen más publicidad, pero está por detrás, ¿vale? Justamente estos 2 alumnos, bueno, lo comento rápido, ganaron el concurso porque pensaron una solución para que el mundo de la miel, no sé si conocéis el mundo de la miel, pero es un mundo en el que hay bastante, entre comillas, piratería, ¿vale? Se vende miel que se supone que viene de un sitio y realmente no viene de ahí. Crearon una pequeña aplicación, un pequeño sistema que les permitía pues, monitorizar en todo momento de dónde estaba viniendo el producto base, ¿vale? El polen y la miel, ¿vale? Y la verdad es que está muy interesante. Vale, y por último, tenemos, bueno, la idea, nosotros lo que hacemos es que trabajamos sobre un proyecto integrado, es decir, lo que hemos hablado antes de los módulos, que son las asignaturas, pues al final una asignatura suelta en el mercado laboral no tiene sentido. Tú cuando vas al mercado laboral no estás trabajando sobre algo en concreto que has visto, sino que lo que hacemos es que se cogen todas tus habilidades y todas tus habilidades se ejecutan, se llevan al mercado laboral, ¿vale? Entonces, la idea es que nosotros trabajamos siempre sobre un proyecto integrado, es decir, todos los módulos, ¿vale?, aportan su parte para que los alumnos sean capaces de crear una solución informática, en este caso, que haga pues, un fin, ¿vale? Y la verdad es que creemos que hasta la fecha está funcionando muy bien y tiene muy buena acogida. Esto será un poco lo mismo, ¿vale? La idea es que se simule el trabajo real, hacen el proyecto y después pues, lo exponen, ¿vale? Y bueno, tenemos otros proyectos también que este año, por ejemplo, también hemos hecho un proyecto en el que alumnos que estaban cursando el año pasado el ciclo con nosotros, pues vienen el año siguiente y nos explican un poco pues, dónde están trabajando, qué están haciendo. Aquí tenemos un alumno, por ejemplo, que estaba trabajando en una empresa, bueno, que habían creado él y otro compañero, en la que mediante inteligencia artificial son capaces de coger la letra de una canción y la voz de un artista y lo mezclan y hacen una nueva canción con la letra y otro artista, ¿vale? La verdad es que tiene mucha acogida. Después tenemos aquí otro alumno que está haciendo una aplicación para la gestión óptima de las citas en centros médicos y la verdad que también muy bien. ¿Tenéis alguna duda de esto, de la parte técnica, informática? Vale, pues os voy a dejar ahora con mi compañero José Carlos, yo os va a contar pues lo que se ve en el ciclo de deporte. Per cada avant i arrere. Así. Bueno, buenos días. Yo soy José Carlos, soy docente en el área de deportes, en el ciclo deportivo que tenemos en Florida.
Y para romper un poco la dinámica y que veo un poco de caras así un poco... No sé, la máquina de café igual no funcionaba o algo. Os comento, me vais a contar vosotros y me vais a levantar la mano y vamos a participar. Me gustaría saber quién durante el verano pasado ha ido a la playa. Necesito saberlo, necesito saber el dato. Por detrás también, quiero que participéis, vale. Necesito saber que me contéis quién ha ido a una piscina municipal o ha ido a una piscina de algún apartamento, no, una piscina no privada, a nadar el verano pasado. Vale, bien. Necesito saber quién tiene hijos o sobrinos. Vale. Esos hijos o sobrinos han ido alguna vez a algún campamento de verano, alguna actividad extraescolar o alguna campus de cualquier... de fútbol, pero de alguna otra cosa más. Baloncesto, pero por ejemplo, quitando un poco los deportes más jugados y más practicados. Han ido a psicomotricidad, han hecho campamentos de verano, de Pascua, de... Vale. Necesito también saber quién ha hecho alguna ruta de senderismo por aquí, por la Murta, quién ha hecho algún tipo de actividad al aire libre. Vale, y ya por último, necesito también que me comentéis si esos hijos o sobrinos han aprendido solos a nadar o los habéis llevado a curso de natación, han hecho uso de instalaciones para aprender a nadar. Más o menos, vale. Creo que al menos una o dos veces todos los que estáis en la sala habéis levantado la mano. Pues justo nosotros, nuestro ciclo, es el encargado de formar a todos esos profesionales que trabajan en este tipo de áreas. Nosotros formamos a los socorristas, formamos a los monitores de natación, formamos a personas dentro del ámbito del tiempo libre a ser monitores, y ya no solo a ser monitores, sino también a desarrollar ellos, a planificar, a crear todas las actividades para que ellos o otros monitores la lleven a cabo, ¿vale? Nosotros también formamos a la gente en guías en el medio natural, dentro de las disciplinas que nosotros trabajamos. ¿Cuáles son? Trabajamos deportes acuáticos, paddle surf, kayak, vela. Formamos a la gente en hípica. Formamos a la gente en bicicleta, no solo en bicicleta, sino un poco a nivel más mecánico, de cómo arreglar una bicicleta, cómo ponerla a punto, todos sus componentes, y luego en el guiaje de grupos para desarrollar esta actividad. Nosotros formamos también monitores y guías en la montaña, rutas de senderismo, barranquismo. ¿Alguien ha hecho barranquismo aquí? ¿Y qué tal? ¿Dónde habéis hecho, si más o menos se puede saber? ¿Hace años? Muy bien. ¿Y habéis ido, entiendo que habéis ido con algún guía? Vale. Trabajamos formando monitores de barranquismo, de vías ferratas, de senderismo, de cuevas. Trabajamos también creando monitores y formando monitores. La hípica ya la he dicho, monitores de natación también la he dicho. Muchas de las disciplinas que hoy en día forman parte del turismo activo al aire libre. ¿De puenting y de eso también? Sí, lo que pasa que hay ciertas, ya que me pones justo el ejemplo de puenting, luego avanzaré un poco más en las asignaturas. Nosotros tenemos una asignatura que se llama maniobras con cuerdas, y dentro de maniobras con cuerdas está la escalada, está el barranco, está la vía ferrata, y
solo aquellos que deciden especializarse y hacer prácticas en empresas especializadas de cuerdas son los que empiezan a tocar puenting. Obviamente un poco porque es algo que tienes que estar muy especializado para poder aprender y llevar a gente a hacer este tipo de actividades, ¿vale? Por lo tanto, los objetivos del ciclo, de la parte deportiva, son los que os acabo de comentar. Nosotros formamos al alumno para que ellos sean capaces de organizar, coordinar y guiar a grupos en el medio natural. Por otra parte, por la rama del tiempo libre, todo lo que os he comentado de actividades extraescolares, monitores de campamentos y este tipo de eventos, que sean capaces de organizar y coordinar este tipo de actividades de tiempo libre. Y por último, y es una cosa que creo que es una seña de identidad de nuestro centro y de nuestro ciclo, nosotros sobre todo nos centramos mucho en el crecimiento personal y en los valores. ¿Qué quiere decir eso? Es uno de los puntos que más valoran las familias, sobre todo cuando ya han acabado el ciclo. Nosotros, aparte de formar en contenido teórico y práctico, lo que nos centramos mucho es en formar a personas, en que las personas que pasen por nosotros durante 2 años y en el futuro durante 4 sean un poco mejor personas de las que han llegado. Nosotros estamos en contacto permanente con las familias. No somos un centro que vive al margen de la realidad, sabemos de la problemática que hay hoy en día con todos los adolescentes y nosotros intentamos desde el primer momento tener un contacto directo con el alumnado y con las familias. ¿Por qué en parte nos sentimos un poco obligados a tener esta conexión más directa que algo más tradicional con las familias? Pues por lo que estabais diciendo, nosotros no nos llevamos a gente a hacer puenting, a hacer un barranco o a hacer escalada o a hacer deportes al aire libre en general sin crear un vínculo mucho más cercano de confianza, de respeto y de educación. Por lo tanto, para nosotros eso es vital, ¿vale? Establecemos una conexión con el alumno y con la familia desde el primer día, porque son actividades que están muy bien, las disfrutan mucho los alumnos, pero tienen cierto grado de responsabilidad, ¿vale?, por parte de todos. Por lo tanto, la parte de crecimiento personal y valores para nosotros es muy importante, es igual o más que cualquiera de los contenidos teóricos que damos en el ciclo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo rápido, nos pasó hace 3 años. Es una tontería, porque estamos en clase o estamos en el patio y entre nosotros, pues a lo mejor yo cojo y te tiro una piedrecita o tú me tiras una ramita o tal, y esos son comportamientos totalmente normales dentro del alumnado, pero nos pasó que estábamos en la montaña, íbamos a hacer un rappel y había 60 metros en caída libre. Entonces había un alumno que se estaba encargando de, era una tontería, a coger piedrecitas y a jugar ahí, con tal, que no estaba haciendo nada. Fuera de ese contexto no es nada grave, pero ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos toda la atención y concentración en hacer bien los nudos, en tener todos los protocolos de seguridad y demás. Por lo tanto, ese alumno estuvo hasta que nos demostró que su comportamiento cambió, hablamos con la familia y ese alumno estuvo sin venir 2 o 3 semanas a las salidas que hacíamos, porque para nosotros era muy importante el comportamiento, la educación y el respeto que se le tiene que tener a ciertas situaciones, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, uno de nuestros puntos fuertes, crecimiento personal y valores, lo trabajamos mucho con nuestros alumnos. ¿Cómo enseñamos nosotros este tipo de asignaturas? Para nosotros, la base es una experiencia progresiva. Nosotros dividimos la formación en 3 fases, a nivel general. Vamos a poner una asignatura de ejemplo, vamos a coger técnicas de natación. No puede haber un monitor de natación si tú no sabes nadar. Y entender lo que quiero decir nadar. Creo que nadar más o menos seguramente sabemos todos, pero yo me refiero a ejecutar bien las técnicas, a conocer todos los estilos y demás, ¿vale? Entonces, dentro de todas las asignaturas tenemos 3 fases. La primera, nivel usuario. Los profesores y los monitores de natación somos nosotros los profesores y ellos son los alumnos. Les enseñamos a nadar, les enseñamos los 4 estilos, les enseñamos las habilidades básicas que tienen que tener para desarrollarte en el medio acuático, como son la flotación, la propulsión, el saber respirar, ¿vale?
Cuando en esa primera fase, que suele ser el primer trimestre, los alumnos ya hemos conseguido, por norma general, que dominen los 4 estilos de natación y que dominen el medio acuático, pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la de que ellos empiecen a experimentar, a ser monitores, primero entre ellos mismos. Empiezan a crear sus propias tareas, empiezan a dirigir dentro del mismo grupo de alumnos, empiezan a dirigir ellos la clase y nosotros los vamos supervisando y los vamos dando tips para poder mejorar esas habilidades. Y por último, una tercera fase, que la tercera fase se centra en un aprendizaje vivencial, en una experiencia real, dando clases a alumnos. Nosotros tenemos una suerte y también es un punto diferencial respecto a otros ciclos, y es que estamos en las mismas instalaciones que infantil, primaria y secundaria. Nosotros estamos por arriba, nosotros estamos en ciclos. Por lo tanto, nosotros lo que cogemos es, nuestros alumnos de ciclos cogen a los de primaria, se los llevan a la piscina y ellos mismos son los que hacen de monitores y tienen una experiencia real de dar clase a niños, en este caso de primaria, para desarrollar todo ese tipo de habilidades. ¿Vale? Esta es nuestra forma de trabajar en el 80% de las asignaturas. Luego tenemos otro tipo de asignaturas, como son inglés y como son empresa, que obviamente esta metodología no la podemos desarrollar. Pero en el resto de actividades nosotros nos centramos en eso. ¿Vale? Vamos a ver si lo hemos entendido. Vamos a coger otra de las asignaturas, alguna de tiempo libre. Si cogemos una asignatura de tiempo libre, es decir, de monitor de extraescolares, de campamentos de verano y demás, esa primera fase de contenido teórico, ¿qué pensáis que deben de conocer a nivel de usuario, pero a nivel de contenido teórico? ¿Qué pensáis que ellos tienen que conocer? Si van a ser o van a tener que ser capaces de desarrollar actividades extraescolares o para diferente tipo de público. A ver, algún voluntario. El comportamiento de las personas, o sea, un poco... Correcto. Cómo relacionarse, y ¿pensáis que será lo mismo una actividad para la tercera edad que una actividad de psicomotricidad para niños de 5 o 6 años? Hay una serie de características muy diferenciadas. Entonces, nosotros, la primera fase del tiempo libre, ¿qué será? Conocer primero las diferentes características de todos los públicos que tú puedes abarcar. Conocer, segundo, la teoría de qué es un juego, cómo hago una sesión, cómo hago una programación, ¿vale? Una vez tenemos eso, ¿cuál sería la segunda fase? ¿Cuál pensáis que sería la segunda fase dentro de la rama esta del tiempo libre? El primer contacto. Técnicas. ¿Y cómo desarrollan esas técnicas? Eso formaría parte también de la primera fase, ¿no? A nivel teórico. Por medio de actividades. Muy bien. Ellos, en esta segunda fase, ¿qué hacemos? Dentro del mismo grupo de alumnos, ellos empiezan a desarrollar unos programas, unos juegos, unas actividades que nosotros supervisamos en base a toda la teoría que hemos dado. Y la última, la tercera fase. Pues el proceso ya, ¿no? De que lo sabes, como todo. Correcto. La aplicación real de todo lo adquirido y de todas las habilidades que hemos aprendido. Para eso, en este caso y en esta asignatura, realizamos unas jornadas de inclusión donde cogemos alumnos del Colegio de Diversidad Funcional, el Carmen Picó, ¿lo conocéis? Y a nuestros alumnos de primaria. Entonces, lo que hacemos es, cogiendo todas esas habilidades y conocimientos que hemos estado trabajando en ellos, ellos son los encargados de coordinar, planificar y dirigir una serie de jornadas de inclusión donde los dos centros conviven y hacen juegos, hacen dinámicas de grupo, hacen actuaciones, hacen baile y hacen pues una serie de actividades y planificaciones, ¿vale? Esa es nuestra metodología, así en todas las asignaturas, salvo un poco las más teóricas, ¿vale? Por lo tanto, nuestra metodología se basa en eso, experiencia progresiva, fase 1, fase 2, fase 3, aprendizaje vivencial, que ellos
sientan en sus propias carnes dentro del propio curso, antes de salir a prácticas, que ahora luego hablaremos de prácticas, qué se siente siendo monitor, planificando y al final aprender de los errores que te va que cometes, pero que nosotros los profesores estamos un poco por detrás, dando feedback para que mejoren, ¿vale? Y al final, la última, pues en metodología por proyectos. Tenemos desarrollados muchos proyectos. Uno es el que os he comentado, con el Carmen Picó, las jornadas de inclusión. Otro, cogiendo a nuestros alumnos de primaria y secundaria y los llevamos a la piscina. Y son monitores, pero no lo llevamos a la piscina, lo llevamos a la hípica, lo llevamos a hacer senderismo. Y ellos, al final, en esa tercera fase de todas las asignaturas, tienen una práctica real y es una experiencia que se llevan muy, muy productiva para su formación, ¿vale? Como os he comentado, dentro del ciclo formativo tenemos dos grandes ramas. La primera, de los módulos formativos, están las asignaturas de tiempo libre y atención a grupos, que son las que os he puesto como ejemplo, ¿vale? Ahí desarrollamos una serie de competencias, todo para poder trabajar en monitores de campamento, albergues, extraescolares, aulas, escuelas de naturaleza, etc., etc., ¿vale? Todo lo que engloba el tiempo libre. La otra rama que tenemos es la que engloba todas esas asignaturas más técnicas y específicas del sector. Media y baja montaña, que es como senderismo, tenemos técnicas de natación, tenemos hípica, tenemos bicicleta, tenemos maniobras con cuerdas, que dentro de maniobras con cuerdas es todo lo que hemos hablado, no es solo una, desde puenting, que seguramente sea un poco la más extrema, pero empezamos por escalada, empezamos por barrancos, empezamos por vías ferratas, cuevas, etc. Y luego tenemos la de salvamento y socorrismo. La primera pregunta que os había dicho de playas, ¿quién había ido a la playa? Obviamente entiendo pues, que quien más y quien menos, pues todo el mundo va por la playa, todo el mundo ha nadado en una piscina. Nosotros formamos a nuestros alumnos en salvamento y socorrismo. Por una parte, ser primeros intervinientes en cualquier problema que se pueda desarrollar en la montaña, cuando son guías de montaña, y por otro, los socorristas de las playas también los formamos nosotros, ¿vale? También se pueden formar en este ciclo formativo. Lo que conseguimos trabajando estos módulos formativos son pues, guiar a usuarios a nivel general, guiar usuarios en el medio natural y ser socorristas en el medio natural, ¿vale? Otra de los puntos fuertes que tenemos nosotros son las FCTs. Las FCTs son las prácticas. Dentro de los ciclos formativos y dentro de los ciclos formativos del grado medio tenemos 380 horas en segundo y 100 horas en primero, donde nuestros alumnos realizan prácticas en empresas, ¿vale? Dentro de las empresas que podemos trabajar, pues son las que hemos estado comentando antes, desde socorristas, empresas de monitores de natación, empresas de tiempo libre, empresas de montaña, de senderismo. Y una cosa muy productiva que tenemos, tanto los ciclos de informática como nosotros, es que tenemos concedidas entre 12 y 14 becas internacionales todos los años para irse a estudiar fuera. De hecho, nuestros alumnos de segundo, ayer les acompañamos al aeropuerto porque se van 3 meses a Irlanda, ¿vale? Todo eso es becado y pagado, es gratuito. Obviamente se necesita, van siempre pues, los mejores expedientes porque va por nota. No solo va por nota, va por títulos de inglés y va por entrevista personal, ¿vale? Una entrevista personal primero con nosotros y luego con la empresa de Irlanda. ¿Dónde van a hacer las prácticas? Es muy relativo, porque yo puedo querer ir a hacer las prácticas a una empresa, pero si mi nivel de inglés no es muy bueno, pues no me voy a poder ir a una empresa que trabaje cara al público, ¿vale? Entonces es un poco, varía dependiendo de los gustos del alumno y luego también del nivel de inglés, ¿vale? Pero tenemos concedidas, y eso es muy importante, tanto para informática como para el ciclo deportivo, tenemos entre 12 y 14 becas anuales para poder ir a hacer prácticas,
y es un proyecto muy chulo. Una cosita, de bucear no has dicho nada, bucear no dais... Buceo como tal forma parte de una habilidad de técnicas de natación. Porque yo me enseño sola. ¿Tú, perdona? Yo me enseño sola. Puedes enseñarte sola, pero al final nosotros cuando formamos a monitores de natación trabajamos las habilidades, se llaman habilidades básicas y específicas, dentro de las cuales está el buceo. ¿Vale? Pero sí, de hecho, una de las pruebas para ser socorrista es bucear toda la piscina, hacer 25 metros de buceo. No es lo mismo que el mar, pero las pruebas son en... más que nada porque hacer unas pruebas de buceo pruebas, en el mar pues tiene cierto riesgo que mejor evitar. Sí. No, y las corrientes y demás, ahí entran otro tipo de cosas. Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Tenéis alguna pregunta? Realmente me gustaría que me contestarais con sinceridad. ¿Realmente alguien aquí le interesa a él, a vosotros que sois más jóvenes, a vuestros hijos, vuestros sobrinos? ¿Alguien está aquí específicamente porque este ciclo le puede resultar interesante para algún familiar, para él mismo? ¿Hay alguien? Sí, no, al margen, obviamente, que al margen de conocerlo, pero si hay alguien, vale, esas personas que estéis interesadas, ahora cuando acabemos, si queréis, en 5 minutos podemos hablar de cualquier duda que tengáis, ¿vale? De tal, dime. ¿Hasta qué edad te puedes apuntar? Mira, a partir de los 16 años, ¿Hasta 90? cuando lo que queráis. No hay tope. No hay tope. Obviamente. Una cosa, por lo que habéis comentado, no es broma, este año tenemos una alumna que ronda los 50, 55 años. La idea, o sea, al final esto es dar un salto en tu formación y dar un salto en tu trayectoria profesional. Y siempre estamos a tiempo para eso. Dime. Por ejemplo, el curso este se realiza durante el año o en vacaciones, por ejemplo, gente que estudia. Buena pregunta. Este curso estamos hablando de formación reglada y sigue los mismos cauces que cualquier otra formación reglada del colegio de vuestros hijos. O sea, es de septiembre a junio, son dos cursos. ¿Vale? Hay un primer curso de septiembre a junio y luego un segundo curso que es de septiembre a febrero, porque en marzo ya empiezan a irse el periodo de prácticas, que son 3 meses. Pero es un horario normal de cualquiera. Se educa por la tarde, ¿no? No, por la mañana. Pero si tienen clases... No. Ellos son estudiantes, ellos acuden a clase por la mañana. Por ejemplo, alumnos que van al colegio o universidad, ¿y cómo pueden ir a hacer el curso si están estudiando? No, es que no pueden hacer 2 cursos a la vez. O sea, esto es un curso formativo también. O sea, al igual que estás haciendo cuarto de la ESO, estás haciendo primero de GMNT, que decimos, estás haciendo primero de universidad. Sí que pueden. Ellos lo que hacen es que las clases se imparten muchas veces, en este caso en la montaña. Directamente van a la montaña y la clase se imparte allí. ¿Cómo te enseño yo a hacer un nudo? Lo vemos en la montaña, en la misma montaña hacemos el nudo y lo probamos. Igual que en informática, si hacemos unas prácticas, no necesitamos hacer una salida, porque con un ordenador, una sala de ordenadores, es más parecido a lo que hacemos siempre, pero en su caso, como necesitan unos medios que no tenemos una montaña en el colegio, pues tenemos que desplazarnos a la montaña para hacer allí la práctica. De hecho el 80% de las horas lectivas nosotros no estamos en clase. Nosotros estamos en la piscina, en la playa, en la montaña, en las instalaciones nosotros utilizamos mucho por cercanía las instalaciones deportivas de Jorge Martínez Aspar, ahí donde está la pista de atletismo, campos de fútbol y demás. O sea, nosotros el aula, este tipo de formación
como bien dice Salva, este tipo de formación no se da en el aula. En el aula damos fundamentos teóricos, pero suelen ser pocos. Pocos en el aula. Nosotros nos lo llevamos todo al medio natural. Yo creo que tú lo has entendido mal. Ella se refiere si hacéis extraescolar, cursos de extraescolar. Cuando sus hijos salen de la universidad pueden ir como si fuera repaso. Nosotros no somos una empresa de actividades extraescolares. Sí que es cierto. Sí, más o menos. Sí que es cierto. Mi hijo es estudiante universitario y me interesa esto, pero como es estudiante... no Claro. puede- ¿Qué está estudiando él? Ciencias de datos. Ya. Son formaciones diferentes. Son formaciones diferentes. Poder hacerlo, sí, pero por tiempo seguramente no puede hacer una carrera y después esto. O sea, un ciclo formativo es un ciclo reglado que tiene que cumplir sus horas, es un estudio, correcto. Un grado medio. Correcto. Dime. ¿Es concertado o es público? Este es privado. Este es privado. Iba a preguntarte eso. Vosotros estáis hablando de la Florida, ¿no? Y allí hay infantil, Primaria. primaria, ESO, bachiller y luego formación profesional. Correcto. Vosotros sois formación profesional. Correcto. Y es privado. Ahora. Sí. No. Exacto. Ahora lo explico enseguida. Vale, es que... Primero, bachiller no tenemos. Ah, ¿no? Acaba en secundaria. Acaba en secundaria, la etapa formativa obligatoria. Bien. Las horas selectivas que sean, digamos, teóricas, ¿en qué centros infantes y es afiliado? ¿En qué centro hay que...? Es en Florida, en las instalaciones de Florida, Campus Alcira. El colegio Chúquer, Sí, el Chúquer nuevo. pues ahora es todo igual, pero ahora se llama Florida. Y contestando un poco a tu pregunta, nosotros tenemos infantil, etapa de primaria, etapa de secundaria y luego pasamos a ciclos formativos. Es decir, el camino normal que sigue el alumnado es primero infantil, se escolariza, infantil, pasa a primaria, pasa los 4 cursos de la ESO, de la etapa secundaria, y luego ahí hay 2 vías. Uno es seguir formándote en ciclos formativos y el otro al bachiller directamente. Pues nosotros estamos en la rama de ciclos formativos. Y dentro de ciclos formativos, de todas estas etapas, a ver, de todas estas etapas, aquí tenemos, corrígeme si me equivoco, concertado, privado, privado y este también será privado. Es decir, no todos son privados o son concertados. Depende del ciclo que tú quieras estudiar, es privado o concertado. ¿Qué diferencia es de privado a concertado? Bueno, pues el concertado está subvencionado por el Estado y el privado no. Pero los dos pagan, ¿no? Prácticamente. Pues no pagas lo mismo, el privado suele ser más caro. Vale, ya por acabar, a nosotros siempre nos gusta comentar esto. En un minuto acabo. Para acabar, simplemente nos gusta comentar que las características de la formación que nosotros damos, compartimos muchísimas horas fuera de una aula tradicional con los alumnos. Por lo tanto, ese vínculo que hemos dicho que se crea con el alumnado no suele ser el tradicional de alumno-profesor. Es alumno-profesor, todos sabemos dónde está el límite, pero creamos otro tipo de vínculo, ¿no? Por las mismas características propias de las asignaturas que damos y de las actividades que hacemos. Por lo tanto, nosotros siempre decimos pues, que después del trabajo bien hecho, pues siempre caen almuerzos, comidas y al final vínculos con la familia y con ellos que van más allá, pues una vez acaban la etapa formativa, van más allá pues de la mera formación tradicional que se da normalmente, ¿vale? Y ya, pues nada, muchas gracias.